Bueno, vamos a ver. Confiamos que ya se está grabando. Bueno, pues de nuevo nos juntamos y ya la última sesión de esta jornada intensa, pero que vamos a acabar de una manera, yo creo que un poco más relajada, porque este intentar desentrañar un poco el significado de esta definición que nos ofrece Teresa en el capítulo 8 del libro de la vida sobre cómo entiende ella la oración, ¿no? Yo creo que nos va a abrir muchas perspectivas de comprensión, ¿no? Sobre todo porque, como os decía antes, estamos hablando de la oración en su sentido más auténtico, que es el sentido evangélico, ¿no? Que es esa vía que Dios viene a abrir de encuentro, de comunicación, de relación con el hombre, ¿no? Y por lo tanto, la oración vista desde esta perspectiva no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente se entiende de oración, ¿no? Una práctica que tenemos que hacer, que casi casi es obligatoria, que forma parte del horario, que... No, Teresa quiere adentrarnos en la oración con una pedagogía diferente, con una pedagogía que haga que la oración se convierta no en una obligación, sino en el mayor de los gozos, que es poder encontrarnos para vivir la amistad, para vivir la filiación, para vivir la fraternidad con Dios, ¿no? Bueno, como digo, vamos a tratar ahora de entrar un poco en el corazón de todo lo que implica esta afirmación o esta definición que nos ofrece Teresa, ¿no? Tratar de amistad. Fijaos, a mí no deja de sorprenderme el atrevimiento de Teresa. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Y que ella se atreva a presentar la oración en una época donde además había tantos formalismos y tantas categorías jerárquicas, ¿no? De, de hecho, Teresa misma, cuando se dirige a Dios, siempre habla de su majestad, ¿no? Con títulos así de alta nobleza, ¿no? Que más que acercamiento parece que crean distancia, ¿no? Y sin embargo, cuando Teresa define la oración, lo hace en categorías de relación y de amistad, ¿no? ¿Qué significa ese tratar de amistad, ¿no? Vamos a tratar de desentrañar algunos elementos o pensamientos que emergen de aquí, ¿no? En primer lugar, hablar de relación es hablar de un encuentro entre personas. Fijaos ya lo que implica esto, ¿no? Que la oración la proyecta Dios para nosotros como un espacio de encuentro, de tú a tú, entre un tú y un yo, es decir, una relación entre personas, y que se corresponde profundamente con lo que sería la antropología bíblica, ¿no? Del hombre imagen y semejanza de Dios, el hombre que Dios crea como el ser con el cual puede relacionarse y con el cual puede proyectarse, ¿no? Es decir, es entrar en una dinámica fascinante, ¿no? Por eso no es de extrañar que una Edith Stein, por ejemplo, defina la oración como la hazaña más sublime del espíritu humano. Es decir, porque nos abre a una relación realmente que supera toda conceptualización cuando entramos en esas categorías, ¿no? Es decir, estamos hablando de una relación entre personas. Estamos hablando de una realidad bidireccional, no una realidad de sentido único, ¿no? Como muchas veces se ha proyectado, se ha practicado la oración, ¿no? Es algo que yo hago para Dios, es algo que yo le ofrezco a Dios. No, la oración es el espacio donde Dios quiere compartir conmigo. Fijaos, ¿no? Hablar de amistad, ¿qué significa en nuestro sentido cotidiano, ¿no? Es una relación entre personas de tú a tú donde se comparte absolutamente todo.
Y por eso ahí señalo anhelos, deseos, debilidades, penas, temores, estados de ánimo. Fijaos lo que uno comparte con el amigo, que no es simplemente el idealismo, sino que al fin y al cabo todo entra a formar parte de esa relación de amistad. Y excluir algo de esa relación de amistad es privarle al amigo de mi realidad, de mi vida, ¿no? Esto ya le da un panorama muy amplio a la percepción que tiene Teresa de Jesús de la oración, ¿no? Y por eso la oración no es obra única y exclusivamente del hombre, sino que implica a los dos. Es decir, en la oración no hay un protagonista. En la oración es el otro siempre el protagonista. Como en la amistad, aunque yo me estoy entregando en la amistad, es el otro el protagonista, porque sin el otro yo no podría entregarme. Veamos también lo importante que es esto, ¿no? De cara a lo que es la vivencia y la percepción de una oración auténtica, ¿no? Es un intercambio. Implica entrega, implica también acogida de ambas partes, ¿no? Y por eso no es extraño que San Pablo diga, ¿no?, que toda oración auténtica solo es posible en el Espíritu, que es el que nos hace decir Abba, Padre. Es decir, es el otro el que hace posible que mi relación sea auténtica, porque tengo a quién entregarme y tengo a quién acoger. Es decir, para Dios cada uno de nosotros es el protagonista. Para nosotros el protagonista es Dios. En definitiva es ese dinamismo de la relación de amistad y de amor auténtica, ¿no? ¿Qué más podemos decir en relación con la oración como trato de amistad? ¿Qué implica la amistad? Implica sí que yo me entrego con lo que soy, con lo que vivo, pero que también es el espacio donde aprendo a acoger al otro con lo que él es, con sus anhelos, con sus preocupaciones, con su misterio, con su incomprensibilidad. Fijaos que esto es muy importante. ¿Por qué la oración establece una relación tan profunda del hombre con Dios? Porque no me lleva única y exclusivamente a entregarme, sino a aprender a acoger al otro, a pesar de que el otro sea Dios. Es decir, que sea un misterio incomprensible, que sea mucho más grande que yo. La relación de amistad me lleva a entrar en esa dinámica, ¿no? Porque si no, no sería una amistad verdadera, ¿no? Sería pues un conformismo social o ideológico que, bueno, pues tengo que aceptar y acoger al otro porque no me queda más remedio. ¿Qué implica también la amistad? Digamos, en lo profundo. La amistad es la clave para conocerme a mí mismo. Si no existiera el otro, yo nunca llegaría a conocerme. ¿Eso qué implica? Que es aprender a mirarme con otros ojos a mí mismo. Es decir, no solo cómo yo me veo, sino cómo me ve el otro, que me ensancha y me ayuda a comprenderme y a valorarme. ¿Cuál es, por ejemplo, el fundamento de la autoestima personal en el ser humano? El haberse sabido amado y acogido y aceptado, fundamentalmente en el contexto familiar o en los otros contextos de la vida, ¿no? Porque si la persona no tiene ese contexto, difícilmente luego puede relacionarse consigo mismo. Siempre pueden surgir complejos, frustraciones, carencias. ¿Por qué? Porque hay vacíos que solo el amor puede llenar, ¿no? Y ese amor que emerge en el camino de la oración es capaz de llenar y de sanar.
Por eso la relación con el otro, con Dios, me confronta con mi realidad auténtica. Porque cuando el amigo es auténtico, la amistad es auténtica, yo no me escondo. Frente a un amigo verdadero, yo me manifiesto tal como soy, en mi debilidad, en mis carencias. No necesito ponerme máscaras. Por eso con el amigo, la amiga, la persona amada, es con la que nos sentimos verdaderamente libres, porque puedo ser yo mismo. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad y la certeza que el otro me acepta tal como soy. Es decir, el proceso de oración que descubre Teresa nos ayuda a forjarnos en nuestra verdadera identidad, porque solo Dios puede aceptarnos y nos conoce en la verdadera naturaleza de nuestro ser. Y con Dios no necesitamos ningún tipo de máscaras, ningún tipo de disfraz. Por eso se convierte en la verdadera amistad liberadora, ¿no? Porque con Dios sí que realmente puedo ser yo mismo. Y no solo eso, sino que Él va a intentar ayudarme a que sea yo mismo. Porque es lo que pretende mi amigo de mí, que seas tú. En una amistad, que es lo grande y lo hermoso. En una relación matrimonial, de pareja, el amor es auténtico cuando se le deja crecer al otro en lo que es, cuando se le potencia al otro en lo que es. Y aquí la oración nos abre precisamente a ese proceso, a un proceso de desarrollo en plenitud de lo que es la persona, ¿no? Por eso nuestros místicos van a ser auténticos especialistas en humanidad, en humanismo, en plenitud humana. Fijaos, la amistad que implica también romper con el egoísmo, egocentrismo, para dejárselo al otro. O sea, en la amistad lo que realmente emerge con fuerza es la gratitud hacia el otro. ¿Por qué? Porque yo reconozco en el fondo, consciente o inconscientemente, que gracias a ti yo soy, que gracias a que tú estás ahí yo puedo entregarme y que tú eres para mí lo verdaderamente importante, porque tú me haces ser. Y esto, por supuesto, en la oración adquiere una dinámica o va forjando en nosotros una dinámica todavía mucho más profunda, ¿no? Si en las relaciones humanas esto se potencia y se forja, cuánto más en la relación con Cristo, en la relación con Dios, ¿no? Hay otro elemento que va a emerger también fuertemente en el proceso orante y que es hasta cierto punto problemático, sobre todo cuando hablamos de Dios, ¿no? La amistad es sólo posible entre iguales. No hemos leído el contexto donde Teresa nos presenta esa definición, pero en el contexto Teresa nos dice, después de presentarnos la definición, que bueno, claro, en la experiencia, en el proceso, de lo que te vas a ir dando cuenta es que el amor de Dios es sumamente grande y que tu amor hacia Él es sumamente pequeño. Y lo primero que vas a constatar es la terrible diferencia. Pero por mantenerte firme en ese amor vas a perseverar en esa amistad. Pero esa amistad va a anhelar siempre la igualdad de amor. Esto lo va a expresar muy bien Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, ¿no? Que el deseo del alma amante es amar como es amada. Teresa todavía no ha encontrado cuando escribe el libro de la vida una solución a ese problema. Lo va a encontrar después en Moradas, ¿no?
cuando se dé cuenta que en definitiva sí que podemos amar a Dios como Él nos ama. ¿Por qué? Porque podemos devolverle el amor que pone en nosotros, porque Él nos da la misma capacidad de amar que Él tiene, por gracia, por don. Es esa joya que vamos a ir descubriendo dentro de nosotros mismos y que nos va a hacer capaces de corresponder con ese amor. Por eso, fijaros, la plenitud del camino de la oración es la unión mística, no simplemente como un privilegio, sino como una necesidad. ¿Por qué? Porque el amor anhela por sí mismo la igualdad de amor. Porque si no sería un martirio constante, que el otro me ame y yo no sea capaz de corresponder de una o de otra manera. De hecho, la respuesta a esto la va a encontrar Teresa en las Moradas. Cuando ella use por primera vez en sus escritos el concepto de imagen y semejanza de Dios. Cuando Teresa se dé cuenta que el lugar donde Dios habita es el hombre. Y por lo tanto, si Dios habita en el hombre, quiere decir que el hombre tiene la capacidad de Dios. Y por lo tanto, en el hombre Dios ha creado la capacidad de poder corresponder. Ciertamente por puro don y por pura gracia, ¿no? Pero que es inherente a nuestra condición, ¿no? De imagen y semejanza. Como digo, esto en vida todavía no aparece en el libro de la vida, ¿no? Pero en el fondo es hacia donde apunta esa intuición de Teresa, ¿no? De que estamos en un proceso de amistad, en una relación de amistad, ¿no? Y donde la amistad pues realmente nos iguala y nos lleva necesariamente al encuentro con el otro, ¿no? Esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros al hacernos a su imagen y semejanza y al haber querido habitar en cada uno de nosotros. De hecho, ese misterio de la presencia de Dios siempre constante en nosotros, que comienza a descubrir Teresa en el libro de la vida, que le lleva a afirmar posteriormente que la morada, el palacio donde Dios habita, es el alma humana. Fijaos la trascendencia que tiene todo esto, ¿no? Cuando lo pensamos o lo reflexionamos un poco, ¿no? En el sentido de todo el inmenso don que Dios se ha anticipado a darnos y a ofrecernos, ¿no? Que pone en evidencia algo que sin duda es fruto de la misma experiencia del hombre, ¿no? De la sed insaciable del hombre. Y por eso solo el infinito es capaz de saciar la sed del hombre. Fijaos que cuando alguien busca saciar su sed en otras fuentes, nunca tiene suficiente. El que acumula dineros, riquezas, experiencias, placer, nunca se apaga esa sed. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una necesidad infinita. Nuestro espacio interior es infinito y solo el infinito puede colmarlo. Aquí emergería todo un problema antropológico en lo que es la propuesta o el descubrimiento que va haciendo Teresa, que van haciendo los místicos, ¿no? Teresa no tendrá respuestas a todo hasta que no escriba el libro de las Moradas, ¿no? Pero aquí ya se abre una puerta de ciertos interrogantes que antes o después va a tener que resolver, ¿no? Porque son inherentes a lo que es un proceso de amistad, ¿no? La definición: tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas. Ese muchas veces y ese a solas no son añadidos a la amistad, sino que son exigencias inherentes a la amistad. Yo con un amigo necesito encontrarme y volver a encontrarme. Con la persona amada no me encuentro solo una vez en la vida,
sino que anhelo, deseo encontrarme y favorezco y busco encontrarme con esa persona. Y a solas también. ¿Por qué? Porque todo proceso de amistad y de amor necesita la intimidad que favorece el encuentro de tú a tú. Fijaros, aquí Teresa no está diciendo nada nuevo, sino es explicitar aquello que en el fondo emerge como una necesidad de la amistad misma, ¿no? Y por eso ese orar muchas veces que Teresa traduce en la determinada determinación. Es decir, yo me quiero encontrar contigo, pase lo que pase, haya toque de queda o no haya toque de queda, haya que ir con mascarilla o no haya que ir con mascarilla. No, la necesidad del encuentro. En este caso es el encuentro con Dios, ¿no? Y así critiquen, dice Teresa, así murmuren, digan lo que digan, aunque digan que la una se perdió por aquí, la otra se perdió por allá. No, para mí esta amistad es fundamental y voy a dedicarme a ella, ¿no? Le voy a dedicar tiempo. El sentido de ese muchas veces, ¿no? La determinada determinación teresiana, ¿no? Es decir, toda amistad, toda relación de amor necesita eso, de una determinación. Porque si no podemos caer en la trampa en la que hoy el mundo o en el mundo hemos caído, ¿no? De reducir el amor a mientras estemos a gusto. Reducir el amor al gusto. El día que ya no esté a gusto contigo, pues ya no hay amor. Y entonces ya no hay una determinación de estar contigo. Y por lo tanto no hay una determinación de hacer el camino del amor, sino de hacer el camino del gusto. Fijaos que en eso hay una confusión hoy terrible, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la sociedad en general, no solo de la juventud, ¿no? Es decir, no, pues no, un compromiso no. El amor no se ve como compromiso, sino, bueno, mientras estemos a gusto, vamos a vivir juntos. Y se reduce la comprensión del amor al gusto, pero no a una entrega que abarca toda la realidad de la persona. En este sentido, también Teresa nos insiste en el a solas, estando tratando muchas veces a solas. Ese orar a solas, ¿qué significa para Teresa? El tema de la soledad es muy bello en Teresa, muy profundo, ¿no? Pero es una soledad que no se reduce simplemente a la soledad física, sino que Teresa busca una soledad eh, mucho más profunda, que apunta a forjar en la persona la verdadera libertad. Porque fijaos, yo puedo estar a solas con una persona, pero estoy con esa persona, pero estoy pensando en otra persona. O estoy pensando en mis problemas, en que tengo que hacer esto, en que tengo que hacer lo otro. En definitiva, no estoy con esa persona, aunque esté a solas con esa persona. Cuando realmente estoy con esa persona, es cuando me libero de todo aquello que interiormente me tiene ocupado y lo comparto y lo dedico y me oriento hacia esa persona. En este sentido, el tema de la soledad en Teresa está muy ligado a la necesidad de ser auténticamente libre, que va a ser el sentido también más profundo del desasimiento teresiano. El desasimiento no es simplemente renunciar a cosas, sino estar libre para amar, y para amar más auténticamente y más profundamente, ¿no? Donde realmente mi corazón está liberado de tantas ataduras que de otra manera me impedirían estar realmente contigo. Claro, esto es un proceso, esto es un camino, ¿no? A través del cual la persona va identificando qué es lo que tiene ocupado o esclavizado su corazón. Claro, es que esto es muy, yo diría, muy hermoso porque nos hace entender
cómo todos esos valores que defiende luego Teresa son fundamentales en este proceso. No simplemente es un proceso de práctica de una cosa, sino un proceso de vida de pobreza, como ella dirá, de vida de humildad, de vida de desasimiento, de vida de amor de unos con otros. ¿Por qué? Porque en todo eso vamos creando y vamos forjando la personalidad del orante. El orante no es solo uno que hace meditación o hace oración, sino uno que vive el dinamismo de la amistad en el fondo, ¿no? Para que haya un verdadero intercambio y un verdadero encuentro, ¿no? Y la última palabra de esta definición, tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Fijaos que lo último, en definitiva, es lo primero. Y la última palabra que nos presenta aquí Teresa es el fundamento de todo lo demás. No es, no es una relación anónima, no es una relación única y exclusivamente con un Dios trascendente, que es el creador, que es el juez del universo, sino un Dios al que comenzamos a identificar como aquel que nos ama. Fijaos, lo último es lo primero. Cuando leáis o cuando vayamos viendo los diversos capítulos de este apartado, nos daremos cuenta cómo el elemento esencial en todo este proceso, y lo leíamos antes en el proceso de la vida de Teresa, ¿no? Es comenzar a darse cuenta de cuán grande es este amor que Dios me tiene. Porque esa es la joya y el don de todo el camino y de todo el proceso. Es decir, yo me voy a relacionar no con alguien que me obliga a relacionarme con él. No me voy a relacionar con alguien que le tengo que dar algo, sino con alguien que se acerca a mí en clave de amor. ¿Por qué es fundamental esto para Teresa? Yo diría que es el primer mandamiento o la comprensión que ellos tienen del primer mandamiento de la ley de Dios, que no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino descubrir que yo soy amado por Dios sobre todas las cosas, porque es lo que me va a llevar a amar a Dios. Para que la oración no se convierta en una obligación, tiene que convertirse en un espacio suficientemente motivado. ¿Y la motivación cuál es? Que ese es mi amigo, que me voy a encontrar con mi amigo, con alguien que me ama. O sea, cuando vamos a encontrarnos con una persona amada, con un amigo, con una amiga, no vamos por obligación, vamos con gusto. O sea, vamos motivados. O sea, yo no necesito que me motiven para ir a pasar un rato con un amigo. No, eso es algo que nace espontáneamente. Hombre, cuando es alguien desconocido que no me cae demasiado bien o lo que sea, pues ahí ya me cuesta. Ahí ya me tienen que motivar o me tengo que hacer fuerza o me tengo que obligar. Pero Teresa quiere que aprendamos a hacer oración no desde la obligación, sino desde la motivación del descubrimiento de que el primero en amarnos es Él. Y cuando comenzamos a percibirle, a descubrirle, a identificarle como aquel que nos ama, la oración deja de ser una obligación, deja de ser un compromiso, deja de ser un deber para convertirse en una necesidad, la necesidad del encuentro con el amigo, ¿no? Veamos, esto es muy importante, esto mismo encontraremos en Juan de la Cruz. A pesar de que le denominan como el gran asceta, no, Juan de la Cruz es el gran místico, que sabe que la motivación necesaria para hacer el camino es el descubrimiento del saberse amado.
Recordáis los primeros versos del cántico espiritual. ¿A dónde te escondiste, amado? Es decir, es la búsqueda de alguien a quien ya la persona ha percibido o ha empezado a conocer como aquel que me ama. Fijaos, ¿no? Detrás de todo esto hay toda una pedagogía, hay toda una comprensión y toda una experiencia vital, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma Teresa se ha ido dando cuenta que en la medida en que ha descubierto que Dios le ama, ha perdido todos los miedos a acercarse a este Dios para convertirse en una realidad que realmente llena de valor y de sentido todo el dinamismo de la propia vida, ¿no? Es decir, el rostro de Dios con el que vamos a dialogar, con el cual entramos en relación de amistad, es el rostro de un Dios que nos ama. No que me puede amar o que me va a amar si yo soy bueno, sino que ya me ama, tal como soy, en lo que soy, en mi realidad. Un Dios que me busca más de lo que nosotros le buscamos a Él. Un Dios, como dice Teresa, que me quería más de lo que yo me quería. Un Dios que me quiere más de lo que yo me quiero. Y que este amor para Teresa, lo hemos leído antes, es la verdadera joya del camino. Que sabiendo que ya la tenemos y que nos es dada, forzado con vida a amar. Y por eso Teresa siempre dirá que en el camino de la oración hay que proceder con suavidad, con discreción, sin forzar. Porque aquí no se trata de que tenemos que cumplir con algo, sino que se trata de entrar en la dinámica del amor. Y al amor no nos puede obligar nadie. El amor se tiene que suscitar y despertar. Amor crea amor, ¿no? Sería prácticamente la dinámica que Teresa nos presenta. Porque en el fondo es la verdadera motivación que necesitamos, ¿no? En la medida en que nos descubrimos amados, nos lanzamos a amar. Fijaos, la pedagogía de Jesús en los evangelios, que viene a revelarnos el rostro de Dios. ¿Y cómo nos revela el rostro de Dios? Con la buena noticia. Los cojos andan, los ciegos ven. Es anunciada la buena noticia a todos, a los pobres, a los más necesitados. No es la noticia de la amenaza. Eso es lo que hace el Bautista. Convertiros, convertiros. Jesús viene en una dinámica ya diferente. Se anticipa a dar para que la gente se abra al descubrimiento de Dios, ¿no? Se anticipa a amar, podríamos decir, ¿no? Como dirá el evangelista San Juan, Dios nos amó primero. Y en esto conocemos, ¿no?, el amor, ¿no?, en que Dios nos ha amado primero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿no?, sino en que Dios nos amó primero, ¿no? Bueno, yo creo que estos elementos que hemos venido así un poco desgranando, ¿no?, rápidamente, velozmente, nos pueden ayudar a entender mucho mejor el tratado de oración que nos presenta Teresa. ¿Por qué? Porque lo que va a cualificar todo el camino de la oración va a ser siempre el amor. Y fuera del amor, para Teresa no hay progreso en el camino de la oración. Y de hecho todo el simbolismo que Teresa aquí nos traza en este camino de la oración apunta precisamente a eso. A partir de aquí, como digo, vamos a poder entender la dinámica del simbolismo que nos presenta Teresa. Que Teresa lo que pretende es que con una imagen que prácticamente tengamos una visión de conjunto y una comprensión de lo que realmente ella nos presenta. Por eso vamos a ver ahora un vídeo que dura muy poquitín,
y que nos hace hincapié en la presentación de esta imagen que nos ofrece Teresa y a través de la cual ella va a ir llevándonos por el camino de la oración. Las 4 maneras de regar el huerto. Pues esta imagen que usa Teresa aquí para presentarnos los grados de oración, yo diría que es la obra de una artista, de una gran pedagoga, de una gran maestra, de una mujer que tiene una conciencia muy clara de que son temas difíciles de entender y que necesitamos de medios audiovisuales para ayudarnos a comprender. Ciertamente Teresa no tenía ni diapositivas, ni vídeos, ni televisiones, ni nada por el estilo, ¿no? Pero incita a la imaginación del lector. Le ofrece una imagen. ¿Para qué? Para que la memorice y le ayude a no perder el hilo de lo que nos va a relatar a continuación. En ese sentido, no. Así habría que entender y comprender esas 4 maneras de regar el huerto que nos presenta Teresa, ¿no? Y que, pues yo voy a subrayaros simplemente aquí unos elementos emergentes, de lo que surge de la metáfora y de lo que luego va a desarrollar Teresa, ¿no? Y que nos ayudan un poco a entender mucho mejor este proceso que ella nos presenta, ¿no? Por un lado, la metáfora en sí, ¿no? Hemos visto, es un huerto, el alma es un huerto, la persona es un huerto, ¿eh? Que necesita, pues como todos los huertos, dar flores y frutos, ¿no? Y eso significa que hay que trabajar, que hay que cultivar el huerto. Y ese trabajo lo van a desempeñar 2 personajes, el hombre y Dios, la persona y Dios. Es decir, no es una tarea que tengamos que realizar nosotros solos, sino que Dios va a estar ahí siempre ayudándonos a hacer que ese huerto realmente... Por eso, para Teresa, el verdadero hortelano es Dios, es el verdadero experto, el que verdaderamente conoce la tierra y el que nos va a proporcionar todo lo necesario para la tierra, fundamentalmente el agua. Aunque tengamos que trabajar para conseguir el agua es un don. El agua es nuestra capacidad, podríamos decir, de dejarnos empapar del amor de Dios.
Y ese amor de Dios inicialmente tenemos que trabajar para buscarlo, para caer en la cuenta, para reconocerlo. Y por eso liga Teresa nuestra capacidad de sacar agua con el ejercicio de la oración. ¿Para qué? Para que la persona dé fruto, ¿no? Y de hecho los frutos, en el fondo, pues es la transformación de la persona. O sea, entramos en un camino en el que de lo que se trata o lo que Dios quiere es que la persona realmente se realice, dé fruto, que realice todo su potencial. Fijaos el significado de todo esto, ¿no? Un Dios que busca la realización plena de la persona, ¿no? Junto con la metáfora estaría el símbolo, ¿no? Y el símbolo nos transmite diversos valores que son muy importantes, ¿no? Por un lado, la gradualidad, ¿no? Es decir, no estamos en un camino lineal, ni siquiera estamos en una escalera, ¿no? Que para superar y pasar al otro grado tenemos que superar el siguiente, etcétera, etcétera, o el anterior, ¿no? Sino que estamos en un proceso casi de espiral. La realidad es inherente a la naturaleza del huerto, es decir, de la persona. El agua ya está en el huerto. Tenemos que aprender a sacarla y dejar que ese agua empape la tierra. Y eso va a marcar la gradualidad en el crecimiento. Es decir, no estamos ante una lucha por superar etapas, como a veces hay en los videojuegos, ¿no? Hay que superar este nivel para pasar al siguiente. No. Estamos en un camino en el que se va a ir ensanchando la capacidad. En este caso va a ser la capacidad de amar. En definitiva es lo que va a estar en juego en todo el proceso y en todo el camino de la oración. El símbolo mismo nos habla de esa interacción entre Dios y el hombre. Eso que a veces hemos llamado ascética y mística, ¿no? Es que primero hay que ser ascético para luego ser místico. No, la interacción se da siempre, porque el hombre no podría sacar el agua si el agua no nos la hubiera dado ya Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está ahí desde siempre, que el don de Dios ha estado siempre ahí en la vida de la persona humana, ¿no? Y que la persona humana tiene que buscar la manera de abrirse, de hacerse consciente de esa realidad. Por lo tanto, el hombre nunca está solo, aunque aparezca, sino que hay una interacción profunda entre el deseo de Dios y el deseo de Dios. Y todo en vistas de algo que es fundamental para Teresa. La oración apunta a ayudarnos a crecer en el amor, a aprender a amar, en el fondo. Dirá Teresa, no en vida, pero sí en fundaciones, ¿no? Que no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho. Y el problema muchas veces es que quizás no sabemos en qué consiste el amar. De aquí que en esta dinámica de encuentro aprendemos también, no solo a conocernos, sino a descubrir lo que verdaderamente implica y significa el amor. Y luego, bueno, una estructura que lo vais a encontrar también en los apuntes que tenéis del curso, ¿no? Que prácticamente nos ayuda un poco a tratar de leer ordenadamente a Teresa, porque a veces es un poco desordenada, ¿no? Forma parte de su estilo, ¿no? Aun cuando todo esté muy pensado, luego, pues a la hora de presentar el material pasa de aquí y de allá, ¿no? Y a veces interrumpe con otro discurso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente esta estructura se respeta en la presentación de cada uno de los grados de oración, ¿no? Por un lado, la definición o la descripción, que apunta sobre todo a tratarnos de hacer entender en qué nivel o en qué grado de amor nos adentramos en cada momento de este proceso orante. Nos va a hablar también de cuáles son las características o los fenómenos que pueden darse en cada uno de esos grados de oración, ¿no? Y luego nos va a presentar cuáles son los frutos o efectos que
que para Teresa es la verdadera clave de discernimiento. No son los fenómenos lo que nos dice que hemos adelantado en el camino espiritual o en el camino de la oración, sino los frutos y los efectos en la persona. Es decir, que ese agua haya empapado bien la tierra y esté haciendo germinar las virtudes, ¿no? En este sentido es muy rico todo el discurso que hace Teresa, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre apunta a tratar de ver la autenticidad del camino de la oración, del camino del seguimiento de Cristo, en virtud de la transformación que se va produciendo en la persona y no en virtud de otros elementos externos que pueden dar apariencia de crecimiento, pero no ser un verdadero crecimiento. Y luego en relación con cada uno de los grados de oración, también Teresa nos presentará toda una serie de avisos, consejos, ¿no? Ayudas, apoyos, orientaciones, ¿no? que ponen de manifiesto la profunda preocupación de Teresa de ayudarnos en este proceso, en este camino, ¿no? Para que realmente salgamos con éxito, ¿no? Que no nos quedemos en los intentos, sino que realmente podamos llevar a cabo todo el camino, todo el proceso de la oración. Bueno, aquí daría para mucho si nos metiéramos en cada uno de los grados de oración, porque hay cantidad de mensajes, cantidad de pautas, cantidad de ayudas, ¿no? Que en la medida en que vamos haciendo una lectura pausada y atenta, ¿no? Y paciente, ¿no? Que, como os decía antes, no son capítulos fáciles de leer. Sobre todo cuando empezamos a partir del capítulo 13, ya con las oraciones, diríamos, más cualificadas o los grados más profundos de crecimiento en el amor y de gracias o fenómenos místicos, ¿no? Pero veréis que con estas pautas y otros elementos que vais a encontrar en los apuntes, pues os puede ayudar, os puede resultar mucho más fácil entender y comprender el proceso de todos estos capítulos. Y bueno, todo esto concluye, y nosotros también, ya por este día, ¿no? Con el capítulo 22. Un capítulo que tiene una importancia enorme en el libro de la vida y en la doctrina y en el pensamiento de Santa Teresa, ¿no? Pero que será el punto de partida de mañana, ¿no? Porque me parece que tenemos que verlo con un poquitín de calma, ¿no? Aunque tampoco podemos dedicarle mucho tiempo, pero sí por lo menos para hacer emergir la verdadera importancia que adquiere para Teresa esta dimensión o esta centralidad de Cristo en el proceso de la oración, ¿no? La oración es un trato de amistad y por lo tanto es una relación permanente con un interlocutor, no con una idea abstracta o con un pensamiento o con un Dios que lo es todo, que es una energía cósmica, no, con un Dios concreto, humano, cercano, interlocutor y por lo tanto compañero y maestro en este camino. Pero lo dejamos aquí porque ya es la hora, porque llevamos un día sumamente intenso y también es necesario descansar y relajarse, ¿no? Así que aquí lo dejamos y